la ciencia ha intentado explicar el funcionamiento de uno de los órganos más importantes del cuerpo, reconocido por ellos mismos. Este es el cerebro. ¿Cómo funciona este cerebro del cual la misma ciencia manifiesta que estamos utilizando en una mínima parte? Debemos identificar una teoría muy popular entre los científicos, la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean. Paul MacLean estableció una teoría, vuelvo y repito, una teoría con la cual pretende explicar la conformación, según él, de esto que nosotros ostentamos hoy como cerebro. Esta teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, este científico pretende, tomando mano de la teoría de Charles Darwin, explicar cómo fue esa formación de este cerebro que hoy ostentamos los hombres terrestres. Para el efecto, él plantea que el cerebro se comenzó a formar desde la parte más interna. Esa parte más interna le conoce como el cerebro reptiliano. Este cerebro reptil es, según el MacLean, es el que está relacionado con los reflejos corporales, con los gestos imitativos que se aprenden durante la adolescencia y la niñez, está relacionado con los instintos y según él es el que proyecta estas imágenes en nuestros sueños. Este lo identifica él como, podríamos decir, como una cebolla que se va creando por capas. Seguidamente de este cerebro reptil encontramos el cerebro límbico. Ese cerebro límbico, también llamado paleomamífero, es el encargado del dolor, del placer. Este comprende el septo, el hipotálamo, la corteza del cíngulo y el hipocampo. Y ya después de este segundo cerebro, formado según él a través de la evolución, aparece un tercer cerebro, una tercera parte de este cerebro, que es el que ostenta hoy el hombre actual, que es la parte neocortical. Esta parte neocortical que plantea MacLean es la que tiene que ver con el cerebro moderno, o llamado también neocorteza. Es, según él, el que nos permite este pensamiento avanzado, entre comillas, el que ha permitido el desarrollo de la razón, el desarrollo del habla, la abstracción y la percepción. Bien, basados en esta teoría de Paul MacLean, hoy encontramos de la mano de otro pensador llamado Edgar Morin. Edgar Morin establece algo que se conoce como el pensamiento transcomplejo. Ese pensamiento transcomplejo da lugar a un movimiento o a un sistema llamado cibernética social que se ha venido aplicando en diferentes partes del mundo. Pues bien, Edgar Morin, a través de su pensamiento transcomplejo, establece la existencia de dos cerebros, o el cerebro dividido en dos partes, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y establece la función de un tercer cerebro, un cerebro central. Es de anotar que en la teoría de Edgar Morin establece unas funciones a cada parte del cerebro. Protestante, que es una renovación del judaísmo, del Viejo Testamento, con el método científico que le llamamos Bacon, Adam Smith y después Carlos Darwin, y por fin entonces la teoría económica de Adam Smith y los modernos que son von Hayek y Milton Friedman, etc. y el consenso de Washington. Entonces, después de la gran teoría filosófico-teológica de la Iglesia Católica, vino la gran teoría general que gobierna la historia del mundo, que se llama capitalismo, pero es una mezcla de ¿qué? De paradigma religioso judaico-protestante, de paradigma científico, monádico, analítico, investigativo de la naturaleza, ciencias exactas, fracasó en la ciencia social, y de un modelo de organización llamado democracia capitalista, libre mercado y tal. Esto es el paradigma de la edad moderna, la segunda gran teoría. La tercera gran teoría que surge de la teoría de Edgar Morin establece que el cerebro izquierdo corresponde
a la parte lógica o a esos procesos lógicos que adelanta el hombre, y la parte derecha hace relación a esa condición emocional. Esto aplicado en la sociología, Morín lo identifica como el poder político en la parte izquierda y el poder sacral en la parte derecha, y que estas dos condiciones de político y de sacral es consolidado en un gran ejercicio que es el que hace el poder empresarial. Ahora bien, lo que hay allí inmiscuido es que entre estos tres poderes existe una condición de guerra. Se observa aquí en este planteamiento de Edgar Morin a la perfección el manejo de los cuatro poderes que identifica Daniel en su estatua: el poder económico, el poder religioso, el poder político y el poder de la guerra, todo basado en la creencia sobre estas teorías. Se basa todo este andamiaje mentiroso en algo muy antiguo, que es lo que se conoce como la dialéctica. La dialéctica basado en la oposición de los contrarios, en la tesis, la antítesis, y de los dos sale una tercera, que es la síntesis. Síntesis que en ningún momento da una respuesta lógica que le permita avanzar al hombre de este día. Bien, basados en esta teoría, estas fábulas judaicas, como lo identifica Pablo de Tarso, que no creamos en estas fábulas judaicas, y con el conocimiento fisiológico que tenemos de la composición del cerebro en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y con la división de estos dos hemisferios a través de lo que se conoce como el cuerpo calloso, vamos a desarrollar de dónde viene esta estructura de pensamiento que hace que los hombres supuestamente se muevan dentro de una aparente libertad. Esa libertad siempre que está condicionada por esta dialéctica. Pero bien, para poder entender qué hay detrás de toda esta manipulación a nivel mental que sufre esta humanidad terrestre, igualmente debemos conocer sobre un caso en especial. En nuestro medio se encuentra un caso excepcional documentado por la ciencia moderna. Es el caso de Kim Pitt. Kim Pitt es el hombre sobre el cual se basó una famosa película llamada Rayman, interpretada por Dustin Hoffman. Allí se contaba la historia de Kim Pitt. Kim Pitt fue un hombre que nació sin el callo cerebral, o sea, sin esa parte fisiológica que divide el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Kim Pitt tenía una particularidad, que residía en unas condiciones esenciales de eidéctica. Este hombre leyó cerca de 12.000 volúmenes de libros y los podía recordar todos en su totalidad. Desde los 6 años empezó a hacer una memoria única que no se ha desarrollado en ningún otro ser humano. Esto se debía a la ausencia del cuerpo calloso. Esto se conoce como agénesis del cuerpo calloso y la comisura anterior. Esto le permitió a Kim Pitt tener unas condiciones excepcionales a nivel cerebral. Kim Pitt fue conocido también, o su enfermedad, entre comillas, fue conocido como el mal de Savants o idiot savants, que quiere decir sabio idiota. Pero idiota no tiene allí la connotación que hoy popularmente se le aplica a la palabra. Idiota significa esa persona que hace las cosas diferente a las demás personas. De ahí viene la palabra idiosincrasia, para aplicarla a un grupo especial donde se tienen costumbres diferentes al común. Esta particularidad de Kim Pitt, que se bien le causó también unos trastornos a nivel motriz, le permitía un desarrollo de la inteligencia superior, muy superior a la del hombre de este tiempo. Esta particular conformación del cerebro de este hombre esconde cómo el cuerpo calloso hace parte de esa manipulación genética que se dio sobre el hombre terrestre. Es una división
que le hace enteramente dialéctico. Establece su vida entre el bien y el mal, y entre este bien y mal toma de ambas partes para concretar un curso de vida, que ese curso de vida normalmente le conduce siempre a la muerte y al envejecimiento. Pues bien, esta condición del cuerpo calloso es impuesta en la humanidad, no existe, no permite que se realicen una unificación del pensamiento del hombre. Ya conocedores de esta condición manipulada del cerebro humano, podemos encontrar respuesta de cómo es de fácil para las tinieblas adelantar procesos de manipulación a nivel del pensamiento. De estas teorías debemos rescatar en especial la teoría de Paul MacLean, en el sentido de ese cerebro primario denominado el cerebro reptil. Si bien es cierto a nivel fisiológico, esto no es cierto, la construcción de estos tres cerebros a través de la evolución, porque el hombre ha tenido ese cerebro bien dotado desde el primer momento en que fue sembrado en el planeta Tierra. El cerebro siempre ha sido igual. El cerebro no ha tenido esta construcción a nivel fisiológico, sino que a través del tiempo y de las encarnaciones se ha ido perfeccionando un mecanismo que hoy nosotros lo podemos identificar en la conquista de la razón. Es la medida que tenemos hoy los hombres del planeta Tierra para poder avanzar hacia un tercer día de creador. Esta teoría de Paul MacLean del cerebro triuno se ha utilizado, en especial lo que consideran ellos como ese primer cerebro, el cerebro reptil. Se ha trabajado en técnicas dentro de la rama de la justicia y los tribunales que administran dicha justicia del mundo, así como dentro de la rama de las leyes, algo que se ha acuñado como la estrategia del reptil. Esta estrategia del reptil está encaminada a obtener fantásticos resultados. Vemos cómo a través de su aplicación se han obtenido cerca de 8.000 millones de euros en utilidades en todos aquellos que se han dado la tarea de aplicarla. Pero ¿en qué consiste esta estrategia del reptil? Esta estrategia consiste en activar un botón del miedo dentro de los jueces y dentro de los jurados de los diferentes juicios que se adelantan en todas las cortes. Este botón del miedo hace mostrar al acusado como una amenaza pública y una amenaza a la cual la ven muy cerca de sus familias y que es una amenaza que se debe combatir. Sensibilizan de tal manera a los jueces y a los jurados para que adelanten un veredicto que permita contrarrestar una potencial amenaza que encarna aquella persona que es acusada. Y es así como muchos inocentes hoy llenan las cárceles de diferentes partes del mundo, porque estas personas se solidarizan por ese botón del miedo para prevenir eventos futuros. Esta estrategia del reptil se está bien identificada y definida dentro del ámbito jurídico. También es muy común de aplicación en el diario vivir. Vemos como en los grupos, tanto religiosos como políticos, grupos sectarios, se trabaja siempre con el miedo. Y ese miedo crea dentro de estos grupos lo que podríamos identificar como los sicarios. Hay mucho tipo de sicarios, hay aquellos que amenazan con un arma, otros que se encargan de quitar la honra y el buen nombre a las personas por el hecho de considerarles una amenaza. Es la activación de este cerebro reptil. Pero este cerebro reptil hoy debemos conocerlo nosotros como el cerebro de dragón. Si identificamos este símbolo de las tinieblas, vemos que el dragón es un reptil. Y es en este tiempo donde se ha activado ese mecanismo que hace guerra entre los hombres. Visible on TV and covert operations, secret even in success.
We will starve terrorists of funding, turn them one against another, drive them from place to place, until there is no refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Pero ese mecanismo de guerra y de división tiene su origen en tiempos muy remotos, y es así como podemos encontrar en un libro antiquísimo que tengo aquí en mis manos y que todo el mundo lo conoce, la llamada Santa Biblia, que de santa no tiene absolutamente nada. Si podemos identificar aquí en la palabra santa y encontramos un anagrama que no es santa sino Satán, Biblia de Satán. ¿Por qué? Porque así como lo expresa el escritor inglés Lloyd Graham, cuando manifiesta que a la Biblia, en vez de llamarla la palabra de Dios, habría que llamarla la palabra del diablo, porque a través de este librito se ha manipulado el pensamiento de la humanidad. Este pensamiento le ha llevado a guerras, a cruzadas, a inquisiciones, guerras, cruzadas, inquisiciones que no han terminado. Vemos cómo las diferentes guerras entre todas las religiones, que no obstante girar alrededor de esta Biblia, pelean entre sí, desconociendo lo que realmente contiene este libro. Lloyd Graham, no obstante identificar el origen de esta Biblia, también dice que en este tiempo debemos entrar a revisar aquellas palabras que se dicen allí, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y tomando y atendiendo esta consideración de Lloyd Graham, si nosotros identificamos en la creación del Génesis, donde manifiesta que Dios hizo al hombre de la tierra a su imagen y semejanza, y podemos ver los noticieros, los periódicos, las revistas que a diario inundan nuestra casa, vemos que no encontramos sino asesinatos, robos, todo un crimen en contra del hombre. Si yo con dos dedos de inteligencia pienso, si esta persona que hace esto, que viola a una niña, si esta persona que asesina a gente en masa, es así, ¿cómo fue su creador? Me imagino que partiendo de esa semejanza y de esa imagen, su creador debe ser igualmente un asesino y algo déspota. Esta particular división del cerebro humano impide que el hombre haga una conectividad a nivel mental y por tal espiritual, para poder comprender muchas de las cosas que le afectan en su diario vivir. Es así como el hombre difícilmente puede relacionar aspectos de política, de la ciencia, con aspectos como el de la religión. Le dificulta esta división comprender que todo su diario vivir hace parte de un todo tenebroso y que atenta contra su vida. Esta dificultad para enlazar todos los aspectos relativos a su existencia le hacen difícil que comprenda cómo puede relacionarse un libro como este que conocemos como Biblia y su estructura cerebral. Podemos identificar aquí en este libro cómo está escrito. Este libro está escrito a dos columnas. Estas columnas representan el cerebro del hombre. Ese cerebro dividido por un cuerpo calloso que no le permite adelantar una comprensión real de lo que está leyendo. Es así como vemos en estas diferentes religiones
hombres que se conocen este libro de memoria y con él predican y son grandes oradores ante un público que difícilmente entiende las palabras que estas personas le transmiten, pero por esa fe ciega, por esa enajenación del cerebro, hacen parte de su religión. Este libro, llamado Biblia, es la representación del cerebro del hombre, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, por un callo central que no le permite hacer la conectividad. Esta particular conformación del hombre igualmente la identifica en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 13. Allí nos manifiesta Pablo de Tarso sobre ese velo que está sobre el rostro, sobre la faz del hombre, y dice que cuando leen el antiguo pacto aún permanece ese velo y que hasta el día de hoy ese velo está puesto sobre el corazón de los hombres y aparece un nuevo elemento para poder comprender el verdadero pensamiento del hombre, el corazón. Ese pensamiento del corazón es un pensamiento que el hombre ha olvidado. Es allí en este órgano donde realmente se surte los procesos de pensamiento. Para evidenciar esta desconexión a nivel cerebral que al hombre no le permite entender lo que se encuentra en este libro, les sugiero un ejercicio. Tomen ustedes la primera de Crónicas, el capítulo 21, y lean lo que narra allí. Posteriormente, después de estudiar esta primera de Crónicas y tratar de comprender un mensaje sencillo que hay allí relacionado con un censo ordenado por alguien, vaya y tome la segunda de Samuel en el capítulo 24 y allí podrá encontrar, si alcanza a hacer esa conexión cerebral, que se trata del mismo evento, pero que cambia por un nombre. Ese nombre en especial nos ayuda a hacer un gran descubrimiento. Es un gran descubrimiento ante el cual muchos hombres se cierran, muchos hombres inclusive se asustan y prefieren continuar en su condición de creyentes que investigar realmente quién es el hacedor del hombre en aquel Génesis hebreo. Pues bien, esta condición de manipulación está para terminar. Es así como Benjamín Solari Parravicini, en una de sus psicografías, manifiesta que solo una décima parte del cerebro humano funciona. E igualmente establece que cuando el hombre habite, dice, su entero cerebro, entre comillas tiene esta palabra entero, sabrá, verá y comprenderá el cosmos y con él hablará. Para este tiempo el hombre está haciendo unos procesos de transformación o de mutación a nivel genético y a nivel celular para dar cabida a esta nueva estructura de pensamiento. Es un pensamiento que se origina en el corazón. En este órgano, aparte de ser ese músculo cardíaco, se encuentra una poderosa fuerza. Se encuentra allí la fuerza crística. Es esa fuerza que Pablo de Tarso espera y por la cual sufre dolores de parto, dice, hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Es ese nuevo pensamiento que se origina aquí en el corazón, a través o a partir de un proceso inicial de la célula. Es allí, en este corazón, donde se gesta el verdadero pensamiento. Ese pensamiento que va al cerebro y luego se transmite por la lengua. Tenemos aquí entonces una función que dice Parravicini, entero cerebro, una triada, corazón, cerebro y lengua. Dice allí que sabrá, verá y comprenderá el cosmos, con él hablará. Este comprender el cosmos es darle vida a toda esta energía que se encuentran en las células que componen el hombre. El hombre es un pensamiento. Es allí, en estas células, donde inicialmente se origina el primer pensamiento.
Es un primer pensamiento que recorre su torrente sanguíneo y se condensa como una gran fuerza allí en el corazón. Es esa fuerza crística, ese pensamiento del Cristo, ese pensamiento que irá a acompañar esta nueva era que comienza, que hemos conocido ya como el tercer día de creación. Es un tercer día de creación en la cual va a desaparecer esa manipulación del cerebro, esa invasión de la pineal y de la pituitaria. Es una invasión que le hace pensar mal al hombre, que le hace desconectarse del verdadero pensamiento del corazón y le lleva a razonar con esos sus dos hemisferios cerebrales manipulados para que estén al servicio de la materia. De allí, de esta manipulación, salen los creyentes de las innumerables religiones que habitan este planeta, así como de los ateos que con su Dios de Spinoza contaminan el pensamiento del hombre. Este Dios de Spinoza que encubre un gran ateísmo, un ateísmo originado en esta función cerebral, en esta condición que al hombre solamente le permite identificar materia a través de los 5 sentidos. Esos 5 sentidos que alimentan esta parte cerebral. Ese cerebro o ese monte, el cual ilustra en el libro de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20 a 24, en aquel pasaje cuando Jesús habla con la samaritana y esta en su diálogo le manifiesta que sus padres adoraron en este monte. Ese monte es este cerebro, esa invasión de la pineal y de la pituitaria, el cual cifra todas sus esperanzas en un Dios material, cifra sus esperanzas en cielos e infiernos. Ese monte desde el cual se adora a Dios es el que hoy invade la ciencia, invade la economía. Vemos así como encontramos diferentes métodos que permiten potencializar esta condición cerebral. Encontramos así el PNL. El PNL realmente es el pensamiento negro de Lucifer. Es el pensamiento material, es el pensamiento con el cual Satanás intentó tentar a Jesús en aquella época cuando lo llevó a aquel gran monte. Lo llevó a esa estructura de pensamiento y le mostró todos estos reinos, los reinos materiales, la economía, la política, la religión, la guerra. Es desde allí, desde este monte, desde este pensamiento negro de Lucifer, desde los adiestramientos de la cibernética social, del método de control Silva, donde se pretende potencializar al hombre en la consecución de materia. Es una consecución de materia que le hunde cada vez más en este mundo y lo aleja del espíritu. Este es el nuevo monte que en estos tiempos modernos los hombres adoran desde allí a Dios, a este Dios material, al Dios de las tinieblas. Este Dios de las tinieblas que igualmente identifica en la cita de Lucas 11, versículos 31-32, ilustra la condición de miedo que desde aquellos tiempos de la época de Nínive ostenta el hombre del planeta Tierra. Allí en esta cita manifiesta de los hombres que oyeron la sabiduría de Jonás, que es el mismo Salomón, esa sabiduría preñada de miedo, y que hoy estos hombres que oímos esta sabiduría, esta estructura de pensamiento basada en el miedo, en el terror, en la intimidación, hoy se levantan contra todo lo que consideran indescifrable, contra todo lo que se ha considerado como misterio, y se levantan con un nuevo pensamiento, ese nuevo pensamiento que inunda hoy los corazones de muchos hombres de esta América del Sur. Es ese pensamiento, reitero, que nace del corazón, de esa pirámide como la identificaba en sus tiempos
Hipócrates y Hermes Trismegisto, la gran pirámide del corazón. El corazón es algo más que un músculo cardíaco. Reside allí toda la fuerza, toda la energía creadora del Padre representada en el hombre. Esta pirámide generada en el corazón como un pulso energético tiene una dinámica. Esa dinámica la encontramos precisamente en este mismo libro conocido como Biblia, el cual fue manipulado y originado en las tinieblas. No obstante tener su origen, un origen tenebroso, estas tinieblas, por su misma condición de ignorancia, permitieron que allí quedaran consignados unos conocimientos que hoy, a través del estudio y el desarrollo de la inteligencia de un nuevo cerebro, podemos entender. Esta condición energética que podemos sustraer del libro del Nuevo Testamento está basada en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios conforman, podríamos decir, la pirámide, y sobre estos 4 evangelios se construye con las cartas de Pablo de Tarso a las diferentes comunidades de aquella época, así como a los diferentes hombres a los cuales Pablo también dirige unas cartas, como a Tito, a Timoteo, a Filemón, a Santiago, a Pedro, a Juan y a Judas. Estos conocimientos generan un pulso energético. Es un pulso energético que se origina por aplicación de un saber. Por aplicación de un saber, dirigir nuestras vidas de una manera sencilla, de una manera por fuera de los 4 poderes, por fuera de la economía, por fuera de las religiones, por fuera de la política y lo más importante, por fuera de la guerra. Esta energía creada en el corazón le permite al hombre ese proceso que igualmente identifican los textos del Nuevo Testamento como el proceso de resurrección. Esa resurrección que cita la primera de Corintios 15 y que es todo un mecanismo para que el hombre pueda enfrentar este pensamiento de dragón que en este momento llega a su final.